La historia de la vida de hoy, escuchas una historia muy interesante y dramática que lleva el nombre de la amiga de tu madre. La temporada de Na en las montañas siempre trae un sabor único, dulce y maloliente a tierra y rocas que se secan al sol, mezclado con la brisa fresca que sopla desde la ladera. Los jardines de Nahar se extienden verdes, las peras son redondas, agrietadas bajo el follaje, esperando la mano del recolector. Para Moisés, la temporada no es solo la temporada de las frutas dulces, sino también la temporada de la tía Frida. La mujer llevaba recuerdos muy especiales de su infancia. La tía Frida no es su hermano biológico, solo la hermana gemela de la madre de Moisés de sus días escolares en la ciudad. Solían compartir una bandeja de arroz, la misma cama y las pequeñas alegrías y tristezas de la juventud. Más tarde, la tía Frida se casó y luego su esposo murió temprano. Allí se quedó para criar a sus hijos, pero cada temporada visitaba la casa de la madre de Moisés como un hábito indispensable. Este año, también, la noticia del regreso de la tía Frida a la aldea fue más rápida que el viento que soplaba a través de la ladera de la montaña. La madre de Moisés, una mujer que había sido mujer toda su vida, su rostro se iluminó de repente. Estaba preocupada por todo, desde una abundante bandeja de arroz hasta una manta y una almohada perfumadas con la nueva luz del sol. El señor Marcos, el padre de Moisés, es diferente de los días normales. Solía ser tranquilo, durante todo el año solo se asociaba con los campos. Pero, cuando la tía Frida regresó, su figura parecía tener más vitalidad, menos de su rigidez habitual. De repente, la casa se llenó de gente y bulliciosa como si acabara de ser arrastrada por el viento. Nicolau también quería que su tía regresara, pero sus expectativas se mezclaban entre emoción y vergüenza. Ansioso porque la tía Frida siempre trae pequeños regalos de la ciudad, historias extrañas y hasta una risa nítida que alegra toda la casa. Avergonzado por la costumbre de burlarse de él. Moisés crece tan rápido y recuerdo que cuando lo bañaste, lo pisoteó como un pez varado. Cada vez que escuchaba eso, Moisés se sonrojaba y su tía sonreía secamente, sus ojos curvados y brillantes como los rayos de sol que caen sobre un arroyo. No sabía que este recuerdo aparentemente inocente, su mano que había estado acariciando su espalda desnuda en el pasado, ahora se había convertido en algo medio familiar, medio extraño, dulce y confuso hasta el punto de ahogarse con sus palabras. No es la tía Frida la mujer flaca y pálida de antaño. La tía Frida tiene más de 40 años. Es viuda, aún más salada, regordeta, de piel blanca, sin una sola pigmentación, aunque todavía regresa a menudo a su ciudad natal. La figura de la tía es esbelta, pero tiene curvas muy femeninas, especialmente el busto lleno y elástico, escondido detrás de un delicado camisón. Cada vez que se inclinaba para elegir un na o se agachaba para hablar, la camisa caía ligeramente, revelando una parte de la hendidura blanca, lo que hacía que Moisés se apresurara a darse la vuelta. El padre de Moisés también miró a la tía Frida muchas veces. La mirada de Marcos a menudo se detenía en sus suaves curvas, la forma en que sonreía, la forma en que hablaba. En su corazón, una emoción indescriptible seguía creciendo. Era un hombre de familia que amaba a su esposa e hijos, pero la tía Frida, con la belleza y la libertad de una mujer viuda, evocaba en él cosas secretas en las que nunca se había atrevido a pensar. Deseaba tocar esa belleza salada una vez, sentir la suavidad de esa piel blanca una vez, pero sabía que eran solo pensamientos pecaminosos, que tenían que ser enterrados en su corazón. La primera cena de la tía Frida fue inusualmente cálida. La risa bulliciosa de la tía Frida iluminó toda la casa. Ella le preguntó todo tipo de cosas, desde la temporada hasta la educación de Moisés. La madre de Moisés seguía sonriendo, recogiendo de vez en cuando comida en su plato. El padre de Moisés se sentó frente a él, mirando a su tía de vez en cuando,
y luego se inclinó apresuradamente hacia el tazón de arroz. Moisés estaba confundido, sin saber dónde poner las manos y los pies. Sintió una extraña corriente eléctrica corriendo en el aire, algo que era a la vez familiar, desconocido, cercano y tabú. Por la noche resonaba el sonido de los insectos susurrando desde el jardín. El calor diurno disminuye, dando paso a la brisa fresca de las montañas rocosas. La madre de Moisés arregló a la tía Frida para que durmiera en la misma cama, lo que había sido un hábito durante muchos años. Cuando la tía Frida regresó, las dos mujeres tuvieron la oportunidad de susurrar hasta altas horas de la noche. En la pequeña habitación, la tía Frida yacía a su lado, y las dos mujeres susurraban todo tipo de cosas en el cielo y bajo el mar. El sonido de risas, suspiros, darse la vuelta. El padre de Moisés yacía en la cama contra la pared, con los ojos bien abiertos y mirando hacia el techo. Podía escuchar cada palabra de su esposa y de su tía Frida. La tía Frida llegó a casa esta noche, y él y su esposa no eran cercanos. A la madre de Moisés, su mujer, también le gustaba mucho eso. Sabía que ella le había tocado la mano varias veces, suspiró suavemente varias veces. Pero la tía Frida estaba acostada allí, justo a su lado, haciendo que cada gesto íntimo fuera incómodo, antinatural. El padre de Moisés daba vueltas y vueltas, su corazón estaba tan caliente como el fuego, y la imagen de la tía Frida, con su piel clara, con suaves curvas, seguía apareciendo en su mente. Recordó la forma en que la tía Frida sonreía, la forma en que la tía Frida chasqueaba los labios y bebía agua, la forma en que la tía Frida se inclinaba para revelar su leve escote. Un deseo secreto, un pecado que seguía creciendo en él. Se culpó a sí mismo, se atormentó a sí mismo, pero no pudo deshacerse de esos pensamientos. La noche era larga, solo esperaba que el cielo amaneciera pronto para deshacerse de este tormento. Y Moisés, que estaba en su propia habitación, no podía dormir. Oyó un susurro procedente de la habitación de sus padres, la risa de la tía Frida. Imaginó a la tía Frida acostada junto a su madre, dos mujeres tan cercanas como la carne y la sangre. Pero en su mente, la imagen de la tía Frida apareció de una manera diferente. No una tía amable, sino una mujer atractiva, con una belleza madura y salada. Recordó las burlas de la tía Frida sobre tomar una ducha y sintió una ráfaga de calor correr por su columna vertebral. No entendía por qué tenía esos sentimientos, pero seguían persiguiéndole. Esa noche, Moisés dio vueltas y vueltas, incapaz de tomar una siesta. Sabía que, en la temporada de este año, las cosas no volverían a ser iguales. A la mañana siguiente, el aire en la casa era un poco extraño. La madre de Moisés seguía sonriendo, mirando al padre de Moisés de vez en cuando, y el padre de Moisés parecía un poco avergonzado, fingiendo estar ocupado con los recados de la casa. La tía Frida seguía siendo tan inocente como ella, seguía sonriendo y hablando, pero Moisés vio un cierto brillo travieso en sus ojos. Supuso que mi tía y mi madre debían haber hablado mucho anoche, y tal vez ella sabía sobre las burlas de sus padres. Esa tarde, después de un día de ayudar a su madre a recoger peras y exponerlas, Moisés se sintió un poco cansado. La tía Frida vio esto y sugirió: «Moisés, tú y yo vamos a la taberna del pueblo esta noche. Siéntate y juega un rato. Siempre es secreto en casa, y también quiero respirar el aire del pueblo por la noche». Moisés estaba un poco sorprendido, pero también asintió feliz. La mamá de Moisés se rió al escucharlo. «Mira, tía Frida, te invita a salir, quedarte en casa y acurrucarte en la habitación para siempre». El padre de Moisés guardó silencio, inclinando la cabeza para comer. En su corazón surgió un sentimiento indescriptible. Quería que Moisés fuera para que él y su esposa tuvieran su propio espacio, y se sintió un poco incómodo al ver a la tía Frida y a Moisés caminando juntos. Esa noche, la luna nueva acababa de salir, flotando sobre la cima de la montaña. Moisés y la tía Frida caminaron hacia la taberna en la cabecera del pueblo. La tienda de agua es pequeña,
con solo unas pocas mesas de plástico viejas, pero estaba abarrotada. Moisés pidió 2 vasos de jugo de caña de azúcar, y la tía Frida disfrutó viendo a los niños correr y saltar, a las parejas enamoradas a la luz de la luna. ¿Por qué hay tal escena en la ciudad, tía?, preguntó Moisés, su voz un poco orgullosa. La tía Frida sonrió, una sonrisa tan hermosa como la luna llena. No es real. En una ciudad ruidosa y ajetreada, la gente tiene prisa y no tiene tiempo para sentarse y mirar la luna y las estrellas. Se sentaron allí, hablando de todo tipo de cosas. La tía Frida me habló de la ciudad, del trabajo, de mis hijos. Moisés contaba historias sobre sus estudios, sobre sus amigos, sobre las travesuras del pueblo. La tía Frida escuchaba atentamente a Moisés, extendiendo ocasionalmente la mano para frotar su cabeza, haciendo que Moisés sintiera una extraña calidez. Miró a la tía Frida a la luz de la luna. Su piel blanca era aún más prominente y sus ojos brillaban como si contuvieran 1000 estrellas. De repente se dio cuenta de que la tía Frida no solo era una tía cercana, sino también una mujer hermosa. Mientras tanto, en casa, el padre de Moisés y la madre de Moisés están aprovechando este raro momento. La casa de repente se volvió inusualmente silenciosa. La madre de Moisés cerró la puerta de la habitación en silencio y luego se volvió para mirar al padre de Moisés con los ojos llenos de anticipación. El padre de Moisés entendió, tomó la mano de su esposa y la acercó. Habían pasado algunas noches desde que la tía Frida había regresado, y él y su esposa no habían sido cercanos. La madre de Moisés anhelaba la otra cosa y suspiró suavemente. El padre de Moisés también recordó la sensación de tener a su esposa en sus brazos, acariciar su cabello, estar inmerso en momentos privados con ella. No dijeron una palabra, solo gestos suaves, respiración apresurada. La pequeña habitación de repente se calentó. El crujido de la vieja cama de madera resonó, y el padre de Moisés era como un tigre hambriento, abalanzándose sobre el campo de su esposa, arando incesantemente. Ambos están inmersos en la intoxicación emocional, olvidando todo lo que les rodea. Nicolau y la tía Frida caminaron a casa. El camino del pueblo estaba vacío, solo el sonido de los insectos susurrando. La tía Frida seguía contando historias divertidas, y la risa nítida resonaba en la noche. Moisés siguió sonriendo, sintiendo su corazón aliviado e inusualmente feliz. Cuando todavía estaban a cierta distancia de la casa, de repente un sonido extraño resonó en la casa. El crujido era constante, luego el sonido de la respiración. Moisés y la tía Frida hicieron una pausa. Los dos se miraron, sus rostros enrojecidos. Nicolau sintió una ráfaga de calor corriendo directamente por su rostro. Sabía lo que era. La tía Frida también. Sus ojos se abrieron y se tapó suavemente la boca con la mano, tratando de reprimir su risa. Los dos se quedaron en silencio afuera de la puerta. Nadie le dijo una palabra a nadie y una atmósfera avergonzada los envolvió. Moisés sintió que su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por un sentimiento indescriptible, a la vez avergonzado y curioso. La tía Frida se quedó allí, con los hombros temblando ligeramente mientras intentaba contener la risa. Simplemente se quedaron así, esperando hasta que el ruido en la casa disminuyó gradualmente. No fue hasta un rato después, cuando las cosas volvieron a estar tranquilas, que Moisés y la tía Frida se atrevieron a colarse en la casa. La casa estaba oscura, solo la luz de la luna brillaba a través de la ventana. Los padres de Moisés estaban dormidos, o al menos fingiendo estar dormidos. La tía Frida le dio un ligero codazo a Moisés y luego le guiñó un ojo con picardía. Moisés solo pudo bajar la cara e ir directamente a su habitación. Esa noche Moisés luchó por dormir. Seguía recordando la vergonzosa escena fuera de la puerta, el crujido y la respiración de la habitación de sus padres. Entonces pensó en la tía Frida, en su sonrisa traviesa, en el brillo de la luna.
un desagradable sentimiento de urgencia seguía creciendo en su corazón. En la habitación contigua, la tía Frida y la madre Moisés volvieron a susurrar. La tía Frida dijo en voz baja, con la voz llena de burlas: «Ustedes dos lo han escuchado todo cuando llegaron a la puerta, solo actúen como si un joven no fuera tan bueno». La madre de Moisés golpeó suavemente la mano de la tía Frida y dijo con voz avergonzada: «Esta niña, ¿de qué estás hablando?». La tía Frida se rió entre dientes. «¿Qué tipo de cosas misceláneas?». Lo escuché claramente, reconociendo que mi cuñado también es formidable. Estoy feliz. Mi esposo estropea esa cantidad. La madre de Moisés suspiró, su voz un poco triste. «No me malcríes». Al mismo tiempo, cuando llegué a casa en estos días, mi esposa y yo no éramos cercanos, pero por lo general estábamos espumosos. La oración es ambigua. La tía Frida continuó de nuevo. Su voz de repente se volvió más tranquila. «¿Ves? ¿Ves? También tengo un esposo que se queja. He estado aquí durante tantos años. Ya nadie ha estropeado la habitación. Piénsalo y siente lástima por ti mismo. La gente sigue diciendo que las viudas son felices y libres. Pero ¿quién entiende el sufrimiento de una mujer que no tiene un hombre a su lado? Mis queridos capullos de rosa se han estado marchitando durante muchos años y no hay nadie que los riegue». La madre de Moisés se entristeció cuando escuchó a la tía Frida decir eso. Agarró suavemente la mano de su tía. «Vamos, no digas eso. Entonces, si Dios quiere, encontraré un buen hombre». La tía Frida solo negó con la cabeza levemente, sus ojos mirando hacia el vacío de la incertidumbre. «¿Alguien te ha encontrado? Bueno, solo vive así. En la vida no todos estarán satisfechos». El suspiro de la tía Frida resonó en la noche, llevando consigo una tristeza salvaje. La madre de Moisés solo pudo abrazar a su tía y darle palmaditas en la espalda. Nicolau yacía en su habitación, escuchando las palabras de la tía Frida, especialmente el tímido capullo de rosa, y nadie regó. Sintió una corriente eléctrica que le recorría la espalda, una sensación extraña, a la vez lastimosa, ansiosa y un poco de anhelo. Esa noche Moisés no pudo dormir. La imagen de la tía Frida, con su belleza salada y su secreta tristeza, atormentaba su mente. Después de esa noche vergonzosa, la atmósfera en la casa pareció cambiar ligeramente. Moisés sintió que veía a la tía Frida de manera diferente. Ya no era la tía amable que había sido cuando era niño. Ahora, cada vez que aparece la tía Frida, Moisés siente una corriente eléctrica que le recorre la espalda. Notó cada pequeño gesto de su tía, la forma en que acariciaba su sedoso cabello negro, la forma en que chasqueaba los labios para beber agua, o la forma en que se inclinaba para recoger la pera, revelando la suave curva de su espalda. La tía Frida también pareció notar el cambio en los ojos de Moisés. Ella seguía riendo inocentemente, todavía bromeando con él, pero de vez en cuando su mirada se detenía un poco más en Moisés, como si estuviera sondeando o disfrutando de algo interesante. Una vez, cuando la tía Frida estaba sentada desnuda, pasando, de repente levantó la cabeza. Los ojos de las dos personas se encontraron, un momento de confusión. Moisés se dio la vuelta apresuradamente, con el corazón latiendo con fuerza. La tía Frida solo sonrió levemente, una sonrisa que contenía muchas cosas que Moisés no había podido descifrar. El padre de Moisés, Marcos, no ignoró estos cambios sutiles. Es un hombre de montañas y bosques, tranquilo pero muy observador. Vio que los ojos de Moisés miraban de vez en cuando a la tía Frida, y vio cómo Moisés se volvía de repente más torpe cuando ella estaba cerca. También vio que la tía Frida, aunque todavía inocente, a veces hacía gestos y miradas en respuesta inconscientemente. En el corazón del Señor, Marcos, surge un sentimiento indescriptible, tanto ansiedad como celos secretos. Sabía que la tía Frida era una mujer hermosa y salada, y había deseado tocar esa belleza una vez. Pero era la cuñada de su esposa, la tía Frida, quien era pariente en la casa. Se dijo a sí mismo que debía disipar esos pensamientos pecaminosos, pero a veces se elevan con fuerza,
especialmente cuando ve a la tía Frida sonriendo y hablando alegremente con Moisés. Una tarde, el sol dorado susurraba sobre los huertos de Perales. La madre de Moisés y la tía Frida recogían nucas juntas para llevarlas al mercado. A Moisés se le asignó la tarea de porteador. Cargaba pesadas canastas, sudando profusamente. La tía Frida se rió al ver esto. Mi Moisés está creciendo tan rápido como un golpe, ¿no? Cuando era niña, mi tía lo llevaba en mis brazos, y ahora he cargado un montón de pesas. Moisés solo sonrió irónicamente y dejó la canasta. La tía Frida levantó suavemente la mano para secar el sudor de la frente de Moisés. La mano suave y fría de su tía sobresaltó a Moisés. Sintió el calor de la mano de su tía, una sensación extraña. La tía Frida miró a Moisés. Sus ojos brillaban con algo indescriptible. Moisés sintió que le ardía la cara y se inclinó apresuradamente, fingiendo ajustarse el ombligo. La tía Frida es muy hábil y es muy hermosa, dijo Moisés. La tía Frida sonrió, una sonrisa brillante. Esta es mi profesión. En la ciudad, mi tía también suele preparar algunos platos relacionados con henna. La madre de Moisés vino de lejos, y al ver la escena sonrió suavemente. Sí, Frida, has sido hábil desde que era una niña. Mi hermana solía ir a la escuela, era la más valiente. El padre de Moisés estaba sentado debajo de un árbol de mango cercano, mirando. Vio claramente el gesto de la tía Frida, los ojos de Moisés. Un sentimiento desagradable se elevó en su corazón. Se preguntó si estaba pensando demasiado, o si realmente algo se estaba gestando entre la tía Frida y Moisés. Sacudió la cabeza, tratando de descartar los pensamientos negativos. La tía Frida era un pariente, Moisés era su hijo. No había forma de que eso pudiera haber sucedido. Sin embargo, esos pensamientos seguían pegados a Marcos. Por la noche, cuando su esposa estaba profundamente dormida, volvió a burlarse de ella. Recordó la noche en que Moisés y la tía Frida habían salido, la noche en que él y su esposa habían tenido raros momentos de privacidad. Recordó el crujido de la cama, el sonido de la respiración de su esposa y recordó la vergüenza de su tía y Moisés parados afuera de la puerta. Sabía que la tía Frida lo había oído todo, y eso, en cierto modo, lo hacía sentir más cercano y misterioso. Se dio la vuelta y salió de la habitación para ver a la tía Frida sentada cepillándose el cabello mojado. El señor Marcos miró detrás de su tía, y el agua empapó su camisa de modo que él mismo se sintió indescriptible, y luego tosió levemente y caminó hacia la silla donde estaba sentada la tía Frida. «Frida, ¿por qué te duchas tan tarde?» «Sí, hace calor, así que me ducho un poco tarde. Vete a la cama pronto, así que el señor Marcos tiene problemas para dormir. Oh, Dios mío», así que salí al porche a fumar y luego a enrollar un poco. La tía Frida sonrió y elogió el jardín. «Na de este año por dar frutos, y vine aquí justo a tiempo para la cosecha». De repente, la tía dejó caer el planeador al suelo y se inclinó para recogerlo. La tía Frida accidentalmente dejó caer su camisa, revelando 2 melocotones blancos como la nieve sin que su camisa los cubriera. Haciendo que el señor Marcos mirara al otro lado del teléfono, se sonrojó de incredulidad por un momento y tragó saliva en su garganta, dándose la vuelta. Cuando la tía se sentó frente al señor Marcos, notó que su rostro tenía una expresión avergonzada. La tía estaba a punto de preguntar cuando pensó en algo y se miró los pechos. Acabo de descubrir lo incómodo que me resulta el señor Marcos en ese momento. La tía Frida tartamudeó apresuradamente. «Es tarde, me voy a la cama primero», y pasó junto a él, pero sus pasos cayeron en el porche. La tía Frida no pudo sostenerla y cayó, pero un brazo fuerte la tiró hacia atrás. La escena del señor Marcos tirando de la tía Frida en su regazo y enfrentándose a él. Sus ojos ardían y hablaban de todos sus propios deseos en este momento. Antes de que la tía Frida pudiera dar las gracias, sus labios estaban cubiertos con el feroz beso del señor Marcos. Sus manos apretaron su espalda seductora, y justo ahora anhelaba verlo. Ella también quedó atrapada en el beso por un momento, pero la razón la hizo detenerse, dejando los labios del señor Marcos, jadeando y diciendo: «No podemos hacer eso, hermano. No ocultes tus sentimientos, yo también quiero un hombre amoroso,
Hace unas noches, escuché todos tus sentimientos a la madre de Moisés. Frida, ¿puedes ayudarme con eso? Yo, pero había hermanas y nietos Moisés en la casa. Me asusta, entonces te estoy siguiendo. El señor Marcos tomó la mano de su tía y lo arrastró hasta la cabaña del jardín, donde extendieron una cortina en el suelo y se precipitaron el uno contra el otro como dos bestias del amor ardiendo en sus cuerpos. Marcos chupó la piel de la tía Frida. Sus dedos acariciaron las curvas del cuerpo suave y seductor de su tía. Ese momento convirtió a la tía Frida en una persona que estaba borracha de amor, y el sonido de su respiración tambaleante y el sonido de la carne chocando armoniosamente, el sonido del canto de los insectos se convirtió en un sonido fantasmal en medio del jardín. Cuando todo terminó, la tía Frida se acostó sobre su mejilla sobre su pecho para escuchar los latidos de su corazón y preguntó en voz baja. ¿Qué piensas ahora? Le pasa a la madre de Moisés. Ya no sé cómo, solo le escuché suspirar y luego su tía se sentó, y veo la culpa de la hermana Juá. Espero que no volvamos esta noche y lo consideremos un error cuando ambos estamos débiles. Entonces la tía se volvió a poner la ropa y salió de la choza para dejar al señor Marcos acostado en la cama. Piensa en las cosas que me atrevo a hacer esta noche. En los días siguientes, ella y Moisés solían estar cerca el uno del otro. La tía Frida le pidió a Moisés que la ayudara a llevar cosas al mercado o a visitar a algunos de los viejos amigos de la madre de Moisés en el pueblo. Los paseos por los caminos de tierra roja, a través de los verdes jardines de orquídeas, se convirtieron en momentos privados para los dos. Hablan más, ríen más. Moisés sintió que podía compartir todo con la tía Frida, cosas que nunca se había atrevido a contar a sus amigos o incluso a su madre. La tía Frida escuchaba atentamente a Moisés, dándole de vez en cuando consejos muy adultos, pero también cariñosos. Una vez, las dos tías y sobrinos caminaban por un sendero desierto cuando de repente llovió. Los dos corrieron apresuradamente a una cabaña abandonada al costado de la carretera para quedarse. El sonido de la lluvia cayendo sobre el techo, el sonido del viento silbando a través de la puerta. En el espacio estrecho y húmedo, Moisés y la tía Frida se sentaron uno cerca del otro. Moisés sintió el calor del cuerpo de su tía, oliendo el leve aroma de su cabello. La tía Frida se estremeció levemente por el frío. Nicolau no pensó mucho en eso. Se quitó el abrigo delgado que llevaba puesto y se lo puso en el hombro de su tía. Póntelo, no sea que se enfríe, dijo Moisés, un poco avergonzado. La tía Frida miró a Moisés, sus ojos inusualmente cálidos. La tía no dijo nada, solo asintió levemente. Su mano tocó accidentalmente la mano de Moisés mientras se levantaba el abrigo. Moisés sintió que su corazón latía más rápido. Miró a la tía Frida, a su rostro enrojecido por la tenue luz de la choza, a su tímida Rosa, a su huerto de hadas. Todas esas imágenes seguían apareciendo en la mente de Moisés. Quería tocarla, quería abrazarla, quería hacer algo para disipar el frío y la tristeza que sentía por ella. Esa noche, la tía Frida también sintió el cambio en los ojos de Moisés. Sabía que Moisés ya no era un niño, que había crecido, que se había convertido en un niño. También sintió una extraña vibración cuando estaba cerca de Moisés. Quizás por la falta de cariño durante tantos años, quizás porque Moisés le dio un sentimiento fresco, una preocupación sincera que hacía mucho tiempo que no recibía. La tía Frida alargó suavemente la mano y acarició el cabello de Moisés. Fue un gesto muy natural, pero hizo que Moisés sintiera que había miles de mariposas volando en su vientre. La lluvia cesó, el sol volvió a salir, y Moisés y la tía Frida salieron de la choza. El aire es fresco, los árboles están verdes después de la lluvia. Pero en el corazón de Moisés y la tía Frida comenzó a brotar una extraña semilla. Una semilla de emociones sin nombre, de deseos secretos. Unos días después, todavía no tenía intención de regresar a la ciudad. La madre de Moisés estaba feliz de tener a la tía Frida en casa. Tiene amigos y personas con quienes compartir su trabajo. El padre de Moisés permaneció contemplativo, pero sus ojos estaban constantemente puestos en la tía Frida y Moisés. Vio crecer la cercanía entre los dos, y en su corazón creció una vaga ansiedad. Una noche, la luna nueva colgaba en la cima de la montaña, sacudiendo todo el camino. La tía Frida invitó a Moisés al fresco jardín. La madre de Moisés y el padre de Moisés estaban sentados en la casa viendo la televisión. «Sal con la tía Frida. ¿Qué haces en casa para siempre?», dijo la madre de Moisés. Moisés siguió felizmente a la tía Frida. «El jardín está tranquilo por la noche.
solo el sonido de los insectos susurrando y el susurro del viento a través del follaje. El olor a pera madura es fragante en el aire. La tía Frida y Moisés paseaban por el jardín, deteniéndose de vez en cuando para mirar los pesados racimos. «Es demasiado bueno para estar en temporada este año, tía, ¿verdad?», dijo Moisés. La tía Frida asintió levemente. «Así es. El na aquí es mucho más dulce y fragante que el na en la ciudad». Fueron a un pequeño campamento en medio del jardín, donde se usaba para cuidarlos. La tía Frida se sentó en los escalones y Moisés se sentó a su lado. La luz de la luna brillaba en su rostro, haciéndola aún más fantasiosa. «Nicolau», dijo tía Frida en voz baja, su voz inusualmente cálida. «La tía realmente está preguntando. ¿Ves a la tía mayor?» Moisés se sobresaltó. Miró a la tía Frida y sacudió levemente la cabeza. «No, la tía sigue siendo hermosa». La tía Frida sonrió, una sonrisa triste. «¿Qué es hermoso?» «Mi tía también es U40 y es viuda. La gente sigue diciéndome que mis ojos se ven desgastados, pero veo que sigo marchitándome». Nicolau sintió pena. Recordó lo que su tía le había dicho a su madre esa noche sobre los capullos rosados que tenían miedo de ser regados. No sabía qué decir para consolar a su tía. «Tía Frida», vaciló Moisés. «Tía, no estés triste. Todavía soy joven. Entonces encontrarás un buen hombre». La tía Frida miró a Moisés. Sus ojos brillaban a la luz de la luna. «¿Te encontraste? ¿Quién se casaría con una mujer viuda con un hijo propio como mi tía?» «Sí», dijo Moisés apresuradamente. Su voz temblaba levemente. Creo que hay mucha gente que te amará». La tía Frida levantó levemente la mano, tocando la mejilla de Moisés. La mano de la tía es cálida y suave. «Mi hijo realmente ha crecido. Sé cómo consolarlo». Nicolau sintió el aliento de la tía Frida en su rostro. El suave aroma de su cuerpo lo encantó. Miró directamente a los ojos de su tía, sus ojos llenos de un anhelo ardiente. «Tía Frida». Moisés la llamó por su nombre en voz baja, con la voz perdida. «¿Sabes? Me gustas desde hace mucho tiempo». La tía Frida se sobresaltó un poco. Sus ojos se abrieron, y luego bajó un poco la cabeza, sin decir una palabra. El aire, de repente, se volvió pesado. Moisés sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía miedo de cómo reaccionaría su tía. Después de mucho tiempo, la tía levantó un poco la cabeza. Miró a Moisés. Sus ojos estaban sorprendidos y confundidos, pero también había algo muy indescriptible. «Nicolau», la tía Frida lo llamó por su nombre en voz baja. «¿Qué estás diciendo?» «Soy el sobrino de mi tía, ¿sabes?» Nicolau dijo con voz temblorosa. «Pero no puedo contenerme. La tía es tan hermosa, la tía es tan buena. Niño, no puedo evitar que me gustes». La tía Frida suspiró levemente. Extendió la mano y acarició el cabello de Moisés. Un gesto lleno de amor, pero también lleno de complejidad. «Nicolau», dijo tía Frida, con la voz tan ligera como la brisa. «Todavía soy muy joven, todavía no lo entiendo». «Entiendo, tía», dijo Moisés con voz firme. «Ya no soy un niño, soy un adulto, sé lo que quiero». La tía Frida miró a Moisés, con los ojos llenos de una profunda tristeza. Sabía que Moisés había crecido y sabía que una extraña semilla había brotado en su corazón hace mucho tiempo. Recordó los días en que Moisés era un niño, bañando a Moisés, sosteniendo a Moisés en sus brazos. Entonces recordó los ojos que Moisés la había mirado recientemente, los gestos de preocupación de Moisés. La tía es una mujer viuda, que fue mimada y cuidada por el Señor. Marcos hace unas noches. Las preciadas rosas de mi tía, su jardín de duraznos de hadas, el padre de Moisés solía ser muy feliz. Y ahora Moisés, un joven lleno de vida, estaba de pie frente a ella nuevamente, diciendo palabras que le hacían palpitar el corazón. La tía Frida no dijo nada más, solo se apoyó suavemente en el hombro de Moisés. Moisés sintió la suavidad. Moisés sintió la suavidad de su cuerpo, olió el leve aroma de su cabello, extendió suavemente la mano y la abrazó. La tía Frida no se resistió,
solo suspiró levemente. En la noche de luna nueva, en medio del fragante jardín de Napalm, las dos tías y nietos se sentaron así, en silencio, pero en los corazones de cada uno de ellos, una tormenta de emociones se arremolinaba. Moisés sintió la suavidad de la piel de la tía Frida cuando su mano tocó ligeramente su mano, y él acarició suavemente el dorso de su mano y la agarró. Te regaré, cuidaré tus capullos rosados, no dejes que se marchite más. La tía Frida se estremeció levemente, no por el frío sino por las palabras de Moisés. Sabía que Moisés estaba diciendo la verdad, y sabía que en su corazón ardía un fuego que había estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo. Trató de extinguirlo, trató de decirse a sí misma que eso era tabú, imposible, pero las palabras de Moisés, los gestos de Moisés, la hacían irresistible. Tu hijo es tan travieso, dijo tía Frida en voz baja, con voz burlona, pero sus ojos no eran de reproche. Suavemente alargó la mano y acarició el cabello de Moisés, luego tocó suavemente su mejilla. ¿Cómo puedes creer esto? Todavía soy muy joven, y luego me olvidaré de ti. No te olvidaré, dijo Moisés con voz firme. Nunca te olvidaré. Me quedaré contigo, te cuidaré. La tía Frida cerró levemente los ojos, sintiendo el calor de la mano de Moisés acariciando su mejilla. La tía ya estaba demasiado sola. Anhelaba demasiado un cálido abrazo, un hombro en el que apoyarse. Y ahora, ese abrazo, ese hombro, venía de Moisés, del nieto que una vez había tenido. Está bien, susurró la tía Frida en voz baja, su voz se derritió con la brisa nocturna. Si quieres regar tanto tus capullos rosados, no sé qué hacer. Moisés entendió lo que quería decir. No dijo nada más, solo se inclinó levemente. Los labios de Moisés tocaron los labios de tía Frida, un primer beso torpe, pero anhelante. La tía Frida se sobresaltó un poco, pero luego respondió, suavemente, y luego gradualmente se volvió más apasionada. En el campamento tranquilo, bajo la luz de la luna nueva, los dos cuerpos estaban un poco más juntos. El sonido del viento susurrando a través del follaje, el susurro de los insectos y el sonido de su respiración se mezclaron, creando una canción de amor de la noche. La luz de la luna se pone gradualmente, dando paso a los primeros rayos del amanecer. En el campamento, Moisés y la tía Frida seguían acostados uno al lado del otro. La tía Frida se retorció levemente, luego abrió los ojos y miró a Moisés. Sus ojos ya no estaban confundidos o vacilantes, sino una mirada pacífica y satisfecha. Extendió suavemente la mano y acarició el cabello de Moisés, luego lo besó suavemente en la frente. Eres un chico malo, dijo tía Frida en voz baja, con la voz llena de amor. Creo que ya estás marchito, no te queda nada para ducharte. Moisés sonrió suavemente y la abrazó con fuerza. La tía no está marchita. Ella sigue siendo muy hermosa. Y mi capullo rosado, ya está en plena floración. La tía Frida golpeó suavemente a Moisés en el pecho. Este tipo, di tonterías. Pero en su corazón, un extraño sentimiento de felicidad estaba surgiendo. Había encontrado el calor, el consuelo que había anhelado durante tanto tiempo. Mientras tanto, en la casita al pie del cerro, el padre de Moisés y la madre de Moisés también habían pasado una noche apasionada. Después de escuchar a Moisés y a la tía Frida salir al jardín, la madre de Moisés se giró ligeramente para mirar al padre de Moisés. Oye, ¿qué haces sentado ahí? Ven aquí conmigo, dijo la madre Moisés en voz baja, con la voz llena de invitación. El padre de Moisés entendió, tomó la mano de su esposa y la acercó. Había pasado mucho tiempo desde que él y su esposa tuvieron una noche tan privada. El crujido de la vieja cama de madera volvió a resonar. Había estado tratando de reprimir sus anhelos durante mucho tiempo, pero esta noche, todo pareció estallar. Era su campo familiar con todo su salto y pasión. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol brillaron a través de la ventana, la madre de Moisés se retorció. Miró al padre de Moisés, que estaba acostado a su lado, con el rostro aún cansado pero también lleno de satisfacción. Ella lo besó suavemente en la mejilla. Señor, me cansó tanto anoche, dijo la madre Moisés en voz baja, con la voz llena de reproche. El padre de Moisés sonrió levemente, abrazando a su esposa con fuerza. Entonces sigues invitándome demasiado. La pareja se miró, con los ojos llenos de comprensión y amor. Tuvieron una noche apasionada, una noche para calentar los sentimientos de la pareja después de días ocupados y preocupaciones. Cuando Moisés y la tía Frida regresaron a casa, todavía había una paz extraordinaria en el aire de la casa. La madre de Moisés y el padre de Moisés se habían levantado y estaban preparando el desayuno.
Moisés y la tía Frida se miraron con una sonrisa secreta en sus rostros. Sabían que anoche no solo ellos, sino también los padres de Moisés tuvieron una noche memorable. De repente, existe una extraña armonía, un entendimiento sin palabras entre los miembros de la familia. Los últimos días de la estadía de la tía Frida en el pueblo pasaron rápidamente. El aire de la casa aún estaba cálido, pero hubo un cambio sutil que solo los conocedores podían sentir. Nicolau y su tía seguían riendo y hablando, ayudándose mutuamente, pero la mirada de sus ojos contenía ahora algo más que el afecto habitual de mi tía y mi sobrino. Había un entendimiento implícito, una cuerda invisible que se había tejido en esa noche de luna nueva y seguía envolviendo mandarinas alrededor de los dos. El padre de Moisés seguía contemplativo, pero ya no estaba tan agitado como antes. Quizás la noche apasionada con su esposa calmó algunos de los celos ocultos en él. Miró a la tía Frida y a Moisés, suspirando suavemente por momentos, pero luego se dio la vuelta, como si aceptara algo fuera de su control. La madre de Moisés todavía era inocente y feliz. Vio que su esposo parecía estar más mimado por ella, y asumió que era por el regreso de la tía Frida. El ambiente familiar se vuelve más alegre y cómodo. No era consciente de los secretos que habían tenido lugar bajo la luz de la luna, ni de los deseos secretos de su hijo. Una mañana, la tía Frida anunció que regresaría a la ciudad. El trabajo y los niños la están esperando. La madre de Moisés se arrepintió, pero también entendió que no podía quedarse para siempre. El padre de Moisés solo asintió levemente. En cuanto a Moisés, su corazón estaba apesadumbrado. Sabía que cuando la tía Frida se fuera, una parte de él también lo seguiría. La ceremonia de despedida tuvo lugar en la cabecera de la aldea. La tía Frida abrazó a la madre de Moisés con fuerza. Luego se volvió hacia el padre de Moisés y le estrechó la mano suavemente. Solo un pequeño error. Cuando fue el turno de Moisés, la tía Frida lo miró suavemente, con los ojos llenos de una tristeza salvaje, pero también llenos de ternura. La tía acarició levemente el cabello de Moisés y luego susurró: «Hijo de la tía, quédate en casa, trata de estudiar, no te malcries más». Nicolau tomó la mano de su tía con fuerza, sin querer soltarla. Quería hablar mucho, quería mantener a su tía atrás, pero se le atragantó la garganta. Él solo asintió levemente. Sus ojos se llenaron de apego y una promesa secreta. La tía Frida subió al autobús y agitó la mano suavemente. Moisés se quedó allí, viendo cómo la sombra del auto se desvanecía detrás del viento, respirando suavemente con un leve olor a na madura, pero su corazón estaba vacío. En los días siguientes, la casa volvió a su tranquilidad original. Moisés todavía va a la escuela, todavía ayuda a sus padres con la jardinería, pero ya no es tan inocente como antes. A menudo salía al jardín, sentado en el pequeño campamento donde él y tía Frida pasaron una noche fatídica. Recordó las palabras de su tía sobre la tímida rosa, el primer beso y los susurros de la noche. Se dio cuenta de que la tía Frida no solo había regado sus capullos rosados, sino que también había plantado en su corazón una semilla de madurez, de emociones complejas que nunca había conocido. El padre de Moisés también notó un cambio en su hijo. Moisés habló menos, sus ojos se llenaron de pensamientos. No preguntó, solo me dio una palmada en el hombro. Sabía que cada hombre tenía que pasar por sus propias lecciones, tropiezos para crecer. Y tal vez Moisés también esté experimentando su propia lección. La madre de Moisés todavía estaba ocupada con el jardín, con pesadas cargas que llevar al mercado. Ella todavía sonrió y dijo, todavía preocupada por su familia. No sabía que la temporada de este año le había traído historias secretas familiares, emociones entrelazadas que no todos podían entender. La temporada finalmente ha pasado. Las plantas pierden sus hojas, preparándose para un nuevo ciclo. Moisés sigue ahí, sigue creciendo día a día. Sabía que la vida continuaría,
que otras estaciones volverían. Pero el sabor de la temporada de este año, con los recuerdos de la tía Frida, las noches de luna y los susurros, será para siempre una parte inolvidable de su alma. No es solo un recuerdo de un extraño afecto, sino también un marcador de madurez, de las primeras vibraciones de la vida y de una comprensión más profunda de los deseos secretos humanos. Nicolau miró hacia el jardín, donde comenzaban a formarse jóvenes racimos verdes. La temporada ha vuelto, pero el Moisés de ahora es diferente. Entendió que esta vida era como la temporada. Había dulces, había sabores amargos y había secretos escondidos en lo profundo de la cubierta aparentemente simple. Por las tardes, cuando el sol amarillo pálido se extiende por el jardín, Moisés a menudo se sienta solo en una vieja silla de madera en el campamento. Sabía que la tía Frida no volvería, pero lo que dejó atrás, las primeras vibraciones, las lecciones de amor y madurez, siempre sería parte de él. La vida, como un jardín, seguirá dando frutos, y Moisés seguirá creciendo, llevando consigo el sabor de la temporada de ese año, que es a la vez dulce y amargo, pero siempre profundo. Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este video y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón. No olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas horizontales. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta. Esperamos verte en nuevas historias por venir.